hablamos en nuestro país, la Academia Mexicana de la Lengua presenta su colección de manuales. Y María Calas, la divina, está de vuelta para conquistar las salas de cine. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué gran programa tenemos el día para hoy. Así es, Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información que hemos preparado para ustedes. Claro, porque la lealtad, entrega y disciplina son rasgos que defienden y definen a nuestras Fuerzas Armadas. Hoy se conmemora el Día del Ejército. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado. Las instituciones de las que los miembros del ejército forman parte, a diferencia de muchos otros ejércitos en el mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular, y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Por eso cuando decimos, la soldada, el soldado, el ejército mexicano es pueblo uniformado, eso no solo es un orgullo, sino que es una fortuna. En el marco del 112º aniversario del Ejército Mexicano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró las nuevas instalaciones del 27º Regimiento de Caballería Motorizado de la Defensa Nacional en Cerralbo, Nuevo León. Antes de comenzar con la ceremonia, se hicieron los honores a la bandera y posteriormente se le dio la bienvenida a las autoridades que acompañaban el presidium, entre ellas la secretaria de Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, y el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García. La mandataria también entregó reconocimientos a integrantes del ejército y develó la placa de la nueva base militar. Además, mencionó que las y los militares tendrán un aumento en su salario y exhortó a que sigan realizando sus funciones con profesionalismo y entrega. Es importante mencionar que la participación de las mujeres ha tenido mayor relevancia, pues inicialmente se integraban solo como enfermeras, pero con el paso del tiempo han ido teniendo presencia en todas las áreas del organismo. Para finalizar, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas y destacó su importante labor en el cuidado del pueblo de México. Con información de Iván Ramírez, Noticias 22. Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército y todo este trabajo que se hace, no solo en momentos de guerra se utilizan los ejércitos, claro, en momentos de paz son muchas fundamentales. Funciones, además una de las instituciones, si no es que la más querida y respetada por el pueblo de México. Cuando hay un desastre natural, en primera fila está el Ejército mexicano. Enhorabuena en su día y qué buenas noticias también se dieron a conocer el día de hoy. Y también hoy se presentó el programa de actividades culturales que la Universidad del Claustro de Sor Juana desarrollará en 2025. Sí, la agenda que ha preparado la institución tiene entre sus principales ejes la conmemoración por los 50 años del inicio de trabajos de rescate y preservación del exconvento de San Jerónimo, que es el inmueble que ha fungido como su sede desde 1979. Haremos 3 museos de sitio, uno de ellos un espacio de introspección en donde se encuentran los restos atribuidos a Sor Juana. De igual manera se harán otros 2 museos de sitio, uno con las fotografías de la historia del convento y el otro con las fotografías del rescate, con imágenes del rescate. A 330 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, la Casa de Estudios honrará la memoria de la monja jerónima con una serie de conferencias que iniciaron en enero y continuarán hasta abril. En ese mes, la presea que lleva su nombre le será entregada a la chef Susana Palazuelos, quien ha sido una de las principales promotoras de la gastronomía mexicana por más de 4 décadas. Como parte de su programa expositivo, el claustro presentará entre el 1 de abril y el 9 de mayo una muestra conformada por la obra plástica del escritor Fernando del Paso. Bajo el título Yo soy tu otro yo, la exposición reunirá una treintena de cuadros de pequeño formato producidos por el autor de Palinuro de México, así como muebles y objetos que acompañaron su proceso creativo. Es una faceta fascinante de Fernando del Paso, es una faceta que poca gente conoce y de verdad son obras maravillosas.
En el mes de mayo se llevarán a cabo la tercera Semana Novohispana y la Feria del Libro Infantil y Juvenil. En septiembre, la Feria de Editoriales Independientes. En octubre, el 7º Coloquio de Poesía Iberoamericana El Sacros. Y en noviembre, el 2º Congreso Internacional Gastronomías y Cocinas para el resto del siglo XXI. En lo que respecta a expresiones escénicas y musicales, la institución universitaria establecerá colaboraciones con el Centro Cultural Helénico y la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Uno de nuestros ejes es el sumar. No, esta responsabilidad social de crear vínculos con personas, pero también con instituciones con quienes tenemos una sinergia, con quienes tenemos diálogo. En este marco, se llevó a cabo también el anuncio del primer lugar del 4º Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana Grijalbo, que por unanimidad le fue concedido a la escritora Ana Lilia Cepeda por su obra A donde te lleve el tiempo. El premio se concedió a juicio del jurado por ser una novela histórica ágil y divertida que permite que el lector se asombre al incursionar junto con la protagonista en épocas remotas de la historia del centro de la Ciudad de México a partir de tiempos más recientes. La novela ganadora será publicada por el sello editorial Grijalbo entre los meses de septiembre y octubre de este año. Noticias 22, César H. Meléndez. De Teotihuacán a Notre Dame, la tecnología no solo tiende puentes entre naciones. También lo hace entre historias y tesoros patrimoniales. El descubrimiento del túnel de Teotihuacán, que se encuentra debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, fue producto de la exploración que hizo el arqueólogo Sergio Gómez con un escáner láser. Y pues efectivamente ahí se implementaron, además del escaneo láser, pues también otras tecnologías que permitieron pues tener un registro muy detallado de este gran hallazgo. Esta tecnología permite hacer un modelo tridimensional a través de la suma de fotografías tomadas en distintas posiciones. Es una herramienta que también ha sido utilizada para generar una base de modelos de 140 monumentos históricos con el propósito de obtener información de su estructura para trabajar en su conservación. Inclusive puedes visitarlo, ¿no?, en su interior, puedes fraccionarlo, ¿no? Podemos hacer cortes para tener pues información de los sistemas constructivos. El uso de estas tecnologías que contribuyen al estudio, restauración y difusión del patrimonio histórico son el tema central del encuentro México y Francia, innovación y uso de tecnología en la conservación. Y pues sí, la idea es aprender de estas experiencias, de estas investigaciones, ver de qué forma, ¿no?, pues estos otros casos de estudio y estas, pues sí, otros estudios nos pueden permitir a nosotros hoy trabajar e incorporarlos en pues nuestras actividades. Este intercambio de saberes contará con la participación de 37 especialistas de México y Francia, quienes abordarán el día de mañana, entre otros temas, las herramientas tecnológicas en apoyo al salvamento arqueológico del Tren Maya y los retos científicos de Notre Dame en su restauración. La reconstrucción de Notre Dame de París es un excelente ejemplo del uso de estas nuevas tecnologías. Un arquitecto mexicano, Alejandro Arredondo, especialista en modelado de información de construcción, lideró al equipo que desarrolló la maqueta tridimensional que permitió reconstruir muros, techos y otros rincones del edificio. El patrimonio cultural, más allá de simples objetos o simples edificios, en realidad son estos testimonios materiales de una historia. Por eso es importante conservarlos, por eso también es importante que la sociedad en general nos identifiquemos con ellos y nos transmitan pues también un sentimiento de orgullo, de identidad nacional. Estas conferencias se realizarán hasta el 20 de febrero en el Museo Nacional de Antropología y se transmitirán a través del canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Noticias 22, Óscar Cortés.
Las letras apelan a nuestro sentido del tacto. Dejemos que nos toquen las palabras. ¿Qué significa ser descendiente de una fosa común?, se pregunta Cristina Rivera Garza. Este tema, recurrente en su pensamiento desde que escribió el libro Autobiografía del Algodón, es un protagonista del nuevo ciclo de conferencias titulado Táctil, que forma parte de las actividades del Colegio Nacional y que es coordinado por la propia escritora. Me pude dar cuenta que varios de mis ancestros y ancestras fueron enterrados en fosas comunes, no fueron desaparecidos forzadamente, no fue el caso de los cadáveres que no reclaman, que terminan ahí porque están abandonados, sino el caso común, por desgracia, de las personas de las familias que por ser demasiado pobres no podían financiar un lugar individual en un cementerio, y luego entonces ofrecían los cuerpos de sus seres queridos a la fosa común. Y yo me he dado a la tarea de pensar qué es eso, qué significa para mí como escritora, como habitante de este país, de este mundo en general. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, El objetivo del ciclo es mostrar una serie de ensayos que la autora de El Invencible Verano de Liliana ha trabajado en los últimos meses y que permiten conocer su acercamiento al sentido del tacto. La idea de que la literatura apela a este sentido no solo de quien la escribe, sino de quien la lee. El sentido del tacto, que es muy importante para los amantes, no necesariamente ha sido considerado el más refinado de los sentidos en términos de la producción intelectual o incluso de la producción escritural. Yo me he dado cuenta en mis últimas producciones que le pongo mucha atención a eso y he querido hacer una serie de reflexiones al respecto. Y sobre todo, ¿qué es lo que tocamos?, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que verdaderamente, tocar en el sentido literal, pero también tocar en el sentido metafórico, ¿no? ¿A qué nos estamos aproximando con estos ejercicios literarios? El ciclo se inauguró con la sesión Escribir es tocar, en la que Rivera Garza habló de su búsqueda de documentos y transcribir la letra de otros. La segunda sesión se llama Los Archivos de la Respiración y se llevará a cabo el jueves 20 de febrero. Le sigue Duelo y Traducción el martes 11 de marzo y ¿Qué significa ser descendiente de una fosa común?, el martes 18 de marzo. Todas las conferencias pueden seguirse de manera presencial o virtual en las plataformas del Colegio Nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Ellos hacen música con causa, mientras recrean la tradición mixteca en sus acordes. Con casi 3 décadas de trabajo, Pasatono regresa a la Ciudad de México para presentarse este 20 de febrero en el Foro Ilvana. Para esta presentación han invitado a un joven cantautor de la Costa Chica para abrir su concierto. Y bueno, el concierto lo abrirá Puchunco y su proyecto de La Negrada, para que posteriormente haga su reaparición en la Ciudad de México, Pasatono Orquesta, pero un Pasatono Orquesta con una nueva alineación, un Pasatono Orquesta con nuevo repertorio y con nuevas propuestas que son pues como las cosas que vamos a empezar a compartir poco a poco con el público. En este espacio de la capital del país, la agrupación oaxaqueña presentará canciones inéditas que fueron inspiradas en las tradiciones de la Mixteca. Hay una chilena que nos gusta mucho que se llama El Árbol, que compuse hace tiempo, y pues está dedicada a eso, a un árbol como una metáfora de un universo, porque finalmente un árbol es un universo, pero es un ser sagrado, que ha sido pues totalmente despreciado por la humanidad. A mí me duele tanto ver esos camiones, ¿no?, llenos de árboles que pasan, de troncos y que es tan doloroso ver el ecocidio que sucede en este país. Otras canciones que vamos a presentar como Cabras, que está dedicada a las cabras, también como una metáfora de vida, porque aquí en la Mixteca Baja la cabra, el chivo, tenemos una cultura alrededor de eso, ¿no?, de la cabra, del chivo, de este acto tan fuerte que sucede, que es una industria, una economía donde están relacionados mucha gente
mixtecos, pero también nahuas, que son los vecinos del estado de Puebla, que es la matanza de chivos que sucede entre los meses de octubre y noviembre. Pasatono a lo largo de estas décadas se ha dedicado a la reactivación de la música tradicional de Oaxaca. Ha trabajado con los jóvenes que han sido deportados de los Estados Unidos y apoya agrupaciones como la Tezoateca. En la Tezoateca han pasado estos jóvenes mixtecoamericanos que llegaron en momentos de shock y a conocer un pueblo que era desconocido, y que a través de la música pues se fueron desarrollando estos lutos migratorios y estos duelos migratorios y estos desarrollos que los empoderaron, y pues que ahora después regresan estos chicos a su otro país, pero muy empoderados y con un instrumento en la mano y con un conocimiento, abriendo puertas por muchos lugares, universidades, escuelas, escenarios. Y bueno, la Tezoateca es eso, ¿no? Es una orquesta escuela donde los chicos de mi comunidad pasan un proceso y una experiencia maravillosa. El concierto de Pasatono y Puchunco y La Negrada será este 20 de febrero a las 21 horas en el Foro Ilvana. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes del corte les informamos que por primera vez Baja California será sede del movimiento original Encuentro de Arte Tradicional Mexicano. La Secretaría de Cultura y el Gobierno de Baja California firmaron un convenio para impulsar el arte y cultura de los pueblos originarios y afromexicanos. Este evento se realizará en Tijuana del 9 al 12 de octubre de 2025 y por supuesto también tendrá ediciones en Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán. Hay que recordar que el objetivo es fomentar la comercialización directa de las creaciones artesanales, respetando el vínculo entre las personas artesanas y sus comunidades de origen. Y por supuesto, aquí en Canal 22 daremos seguimiento puntual a lo que vaya sucediendo antes, durante y después de Original. Y con esto nos vamos a la pausa. En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Un análisis profundo y crítico sobre el acontecer cinematográfico. Para muchos es una rareza, para otros es una obra maestra. Creo que el cine es una herramienta poderosísima para podernos hacer ver, ¿no?, la realidad de otra manera. Esta actuación está increíble. Aquí, el séptimo arte es el principal protagonista. Julio López presenta Marquesina, todos los lunes, 19 horas. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. Cuando nos sumergimos en una rutina y en una cadena de poder, es difícil distinguir si se es víctima o victimario. Mentira. Quizás. El Foro Shakespeare abre sus puertas para el reestreno del monólogo El Ciervo,
escrito y actuado por el dramaturgo Valentín García. De arranque vemos que el protagonista está en una circunstancia distinta, su estado de ánimo está un poco volátil porque está viviendo una situación extraordinaria en la que se enfrenta a su propio estilo de vida, las decisiones que ha tomado. Es un ser trabajador, amoroso, sí, pero con una posición alta. Y entonces eso le ha permitido tener como esta actitud que muchas veces uno no nota, ¿no?, de sí mismo, pero puede ser un tanto prepotente y un poco machista. La obra nos invita a descubrir si el personaje está al servicio de la empresa o se convierte en víctima de su propia ambición y termina siendo cazado como un siervo. Roberto Valdés va y viene en flashbacks a su infancia, se comunica con otros muchos personajes, nos cuenta también momentos desde casa con su esposa, con las esposas de los amigos, platica con su amigo, es muy frontal, habla con su padre, un ser ya pues trascendido, que a mí es una parte de la historia que la verdad me emociona mucho también. El Siervo ofrecerá funciones en el Foro Shakespeare todos los viernes de febrero y marzo a las 20:30 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la taquilla del recinto y en las páginas que aparecen en pantalla. Entre las respuestas que nos dan es que sienten que durante los minutos que van pasando van descubriendo, ¿no? Así de, ya sé de qué es, ya sé con qué va, y resulta que viene otra cosa, un giro. La verdad es que para mi gusto, bastante inesperado. La verdad es que a mí me atrapó, y desde el actor, desde el creativo y desde el espectador, poniéndome en ese lugar, lo he disfrutado mucho. Para Noticias 22, Iván Ramírez. ¿Qué me ha pasado en la vida? Porque la lectura crea ciudadanía, esta entidad se suma a la consolidación de un país de lectores. Michoacán se lee su programa encaminado a publicar autores de ese estado, fortalecer las ferias regionales y fomentar la lectura. Para lograr estos objetivos, se creó la editorial Cuarta República y se sumó el apoyo del Fondo de Cultura Económica. Hemos distribuido 400,000 libros para ser un país de lectores, un estado de lectores, y hoy en particular ya presentando algunos de los números que coeditamos con el Fondo de Cultura Económica, con la gran alianza que hemos hecho entre el estado de Michoacán y el Fondo de Cultura Económica. Michoacán tiene uno de los, a lo largo de estos años, uno de los números más espectaculares de haber levantado los índices de lectura, la distribución del libro, el debate, los clubes, las salas. Cuarta República ha publicado 20 títulos fundamentales para la literatura nacional y todos están disponibles en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica. La iniciativa de tener una editorial pública en Michoacán surge de la convicción de que la lectura es un hábito indispensable para la formación de ciudadanos creativos, críticos, con herramientas intelectuales y sensibles para entender su lugar en el mundo y asumir una posición activa para transformar su realidad. Abordamos varios géneros literarios, entre ellos libros de historia, libros, por ejemplo, de personajes ilustres, como es la biografía de Melchor Ocampo, también que tienen un contenido o un carácter histórico importante para la región de Michoacán. Tenemos también edición, por ejemplo, de la obra de Luis González y González, que es un autor de los más importantes que ha dado nuestra tierra. Noticias 22, Alberto Aranda. La creatividad, la naturaleza y el arte van a dialogar de nueva cuenta en tierras caribeñas. Del 19 al 29 de junio, vuelve a la Riviera Maya el Festival Patch GNP, el encuentro artístico que reúne a los más destacados exponentes de la danza y la música de concierto a nivel mundial. La violonchelista británica Lydia Shelley, el cornista chileno Matías Piñeira, el violinista irlandés Daniel Hope, el beatboxer australiano Tom Thumb y la marimbista búlgara Vasilena Serafimova serán algunas de las presencias destacadas de esta cuarta edición. El festival tiene cualidades muy particulares, ¿no? Como ustedes ya lo saben quizás de las ediciones pasadas. Traemos más de 100 artistas de muchos países del mundo y esto combinado con un lugar
realmente paradisíaco, que es el Hotel Xcaret Arte, donde estás rodeado de naturaleza, enfrente del mar Caribe, con todas las facilidades y atractivos que puede dar esta sede idónea, en la que tienes restaurantes de primera, toda una experiencia, más que un festival, es una experiencia. El programa artístico del encuentro, impulsado por la renombrada directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, contempla más de 20 conciertos sinfónicos, galas de ballet, recitales de música de cámara y una serie de presentaciones nocturnas. Es una serie muy distinta a la serie sinfónica que ocurre a las 11 de la noche, 10:30 más o menos, en el que ves otra faceta de los músicos, ya sea tocando jazz, tocando tango, música popular. El Festival Patch GNP presenta diferentes paquetes para quienes desean vivir esta experiencia, desde boletos por día hasta estancias completas en el Hotel Xcaret Arte. Toda la información podrá encontrarla en su sitio web. Noticias 22, César H. Melentes. Las vibraciones cyberpunk saltan de las consolas de videojuego a los lienzos. La Galería Hilario Galguera abre sus puertas al arte de Isa Saliander, artista visual originaria de Estocolmo que, a través de la pintura, diluye las fronteras entre el arte, la tecnología y los videojuegos. Para muestra, la exposición Isa Saliander, Den of Wolves. It's a collaboration with a Swedish video game company called 10 Chambers, specifically their game Den of Wolves. So it's a heist game. It's that I actually had free hands, so they were like, okay, can we do a collaboration based on masks? So the idea was to be inspired by each other. Son 9 piezas distintas de gran formato donde el artista yuxtapone la pintura física con la digital, tomando como base la estética del videojuego Den of Wolves. The way I work is that I start like collaging ideas, sort of kind of diverse, like popular cultural identities, or I also like to use abstraction and realism in sort of a dichotomy, like a sort of a paradox way. To create the sort of a language that's between the sort of the tangible and the intangible. Este ejercicio de retratar las máscaras supone una reflexión en torno a la identidad, pero a su vez una exploración de la identidad colectiva. 4 de estas 9 piezas surgieron en la primera colaboración entre Isa Saliander y 10 Chamber. The first exhibition we did in Stockholm in May 2024. It was more free association, where I was using my own characters a lot from my work. And then the collaboration took on new depth, where I also borrowed some of their characters into my work. So it's a give and take. Isa Saliander, Den of Wolves, permanecerá en la Galería Hilario Galguera de la calle Francisco Pimentel 3 en la colonia San Rafael de la Ciudad de México hasta el 24 de abril. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta es la historia de 2 personajes rarámuris que enfrentan difíciles pruebas para conseguir justicia en un sistema que los discrimina. Ellos son Jacinto y Nicolasa. Debo informar sobre un asesinato. La realidad que enfrenta el pueblo rarámuri en la Sierra Madre Oriental en Chihuahua, la injusticia, el abandono, la desigualdad, es retratada en la puesta en escena Jacinto y Nicolasa, ganadora a Mejor Dramaturgia Mexicana 2024, que se presenta por una corta temporada en el Teatro La Capilla. Esta es una obra sobre la búsqueda de la justicia. Son 2 monólogos entrelazados. El monólogo de Jacinto, que es interpretado por Luis Eduardo Yi, arranca con Jacinto entrando al Ministerio Público a decir que cometió un asesinato, ¿no? Ahí, este es el principio del recorrido del personaje masculino, y por su parte Nicolasa entra igual al Ministerio Público a decir que alguien se llevó a su hijo. Y a partir de ese momento se desarrollan las 2 historias. Después de vivir 2 años en la Sierra Tarahumara y compartir experiencias con la comunidad rarámuri, Camila Villegas rescata historias y anécdotas que exploran los conceptos de justicia, legalidad e institución en Occidente, y los contrapone con los que se practican en la Sierra de Chihuahua.
Por otro lado, también el recorrido de los personajes es interesante y la verdad conmovedor porque se trastocan todos los conceptos que tenemos de víctimas y victimarios, ¿no? Entonces, al final, los espectadores terminan preguntándose quién es realmente la víctima y quién es realmente el victimario. Y finalmente, la puesta en escena, ¿no? Nicolasa es Tete Espinosa y la puesta en escena está dirigida por Alberto Lobnitz. Ese montaje que muestra a un pueblo en resiliencia a través del mundo onírico y del sueño se puede contemplar los sábados y domingos hasta el 23 de febrero en el Teatro La Capilla en la Alcaldía Coyoacán. Noticias 22, Karen Rivera. Nada, nomás de ver a la viuda y a sus... Al regresar una entrevista con Felipe Garrido, muy reconocido y premiado escritor e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Para demostrar por qué el idioma es un ente vivo que hay que registrar y que también hay que tener un manual para entenderlo. Ya volvemos. Laura, Germán, Pablo y Eduardo presentan La Dichosa Palabra. ¿Por qué se cuentan ovejas para conciliar el sueño? Bueno, pues es una forma de meditar. Mi palabra favorita en este momento sería soñar. Y gentrificación es una palabra que no nos cuesta trabajo en español porque está formado ese neologismo con raíces latinas. La dichosa palabra es breve como su definición. Todos los sábados, 20 horas. Miradas rápidas. Haces millones. Miras a los lados antes de cruzar. Miras tu celular cientos de veces. O miras y no miras de verdad. ¿Qué te cuesta mirar mejor tus billetes? Cuando recibas un billete, revisa 3 elementos de seguridad. Folios idénticos, compáralos. Hilo dinámico, observa el movimiento. Denominación multicolor. Muévelo y observa el cambio de color. Folio, hilo y denominación. Hay miradas que valen 1000. Banco de México. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. Un análisis profundo y crítico sobre el acontecer cinematográfico. Para muchos es una rareza, para otros es una obra maestra. Creo que el cine es una herramienta poderosísima para podernos hacer ver, ¿no?, la realidad de otra manera. Esta actuación está increíble. Aquí, el séptimo arte es el principal protagonista. Julio López presenta Marquesina, todos los lunes, 19 horas. La Academia Mexicana de la Lengua analiza, estudia, difunde el idioma español con particular atención a los modos, a las características de su expresión oral y escrita aquí en nuestro país, en México. Y por supuesto usted también nos remite hasta las lenguas originarias y las voces cotidianas de los pueblos indígenas. ¿Qué indigenismos del español conoces? Creo que chocolate es uno y aguacate también. Sí, son palabras de origen náhuatl y que bueno, a veces ahorita con lo que se viene el día viernes que se celebra precisamente las lenguas indígenas y los diferentes dialectos, pues sí conozco, incluso hasta tenemos nosotros muchas palabras que son el náhuatl, pero que todavía las seguimos utilizando y no lo sabemos. Por ejemplo, Xochitl, Atl, no sé. Ahorita se me vienen nada más esas. ¿Sabe cuál es el origen de Chilpayate? No sé cuál es el origen. Pues hay muchas palabras, ¿no? Muchas palabras como pues el chocolate, ¿no? Por ejemplo, es una palabra náhuatl que ya posteriormente fue como que convertida al español, pero aún sigue siendo parte de muchas palabras que muchas veces ignoramos. Escuincle, ¿no? Son palabras que son en náhuatl y están integrándose al español, ¿no? Palabras de origen náhuatl como Chilpayate, tal vez, o Tlacoyo, ¿qué otras conoce? Por ejemplo,
El guajolote le dicen cune. Allá en el pueblo hay un pan que lo transportaban en burro, le decían pan de burro porque lo transportaban en los burritos. ¿Sabes qué significan expresiones como ya nos cargó el payaso? Sí, claro, son coloquiales. Sí, significa pues que todo se fue prácticamente... Las cosas salieron mal, ¿no? En resumen, las cosas salieron mal. Eso significa. Ya nos cayó el chahuizcle. Pues que ya nos cayó el problema, ¿no? Ya nos cargó el payaso. Pues que el problema ya no tiene solución. Pues cuando uno se pasa uno de la raya es, por decirlo así, cuando uno abusa uno de alguien, ¿no? ¿Conoce usted la Academia Mexicana de la Lengua? ¿Sabe para qué sirve? ¿Se ha acercado a ella? No, la verdad sí no. ¿Qué conoces de la Academia Mexicana de la Lengua? He escuchado hablar, pero realmente, y para ser sincero, no mucho. Está muy bueno ese sondeo. Hay muchas palabras y expresiones mexicanas que están por todos lados del mundo de habla hispana. Y para hablar de estos manuales de nuestro idioma, acompaña esta noche a Víctor Gaspar, el doctor Felipe Garrido. Integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Víctor, vamos con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Efectivamente, Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, este viernes 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y en este marco teníamos que referirnos a la colección Manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. El doctor Felipe Garrido nos acompaña esta tarde para hablarnos un poco de esta colección que transita por algunos de los temas que hemos visto en este pequeño sondeo que realizamos en el Zócalo capitalino. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Pues háblenos un poco de los temas que aborda en esta colección. La Academia Mexicana de la Lengua, a lo largo de sus 150 años de historia, que se cumple este año, ha sido siempre un interlocutor con el público. El público tiene curiosidades acerca del lenguaje, si se dice de esta manera o de esta otra, si más vale no usar tal o cual palabra, en fin. Y la academia pues es un lugar al que se acude para tener respuestas a este tipo de preguntas. Por suerte, en este momento me corresponde dirigir esa comisión de consultas. La otra comisión de la academia es la de lexicografía, que se encarga de elaborar los diccionarios y los demás instrumentos que la academia tiene para describir el idioma que hablamos. Uno tendría la impresión de que el idioma, el lenguaje, nuestra lengua española, está evolucionando de manera muy vertiginosa por las circunstancias culturales, tecnología, circulación. Así ha sido siempre. Ha sido siempre. Así ha sido siempre. Hay momentos de mayor contacto con algunas lenguas, entonces hay una mayor cantidad de cambios que tienen que ver con esas. A veces por especialidades. Por ejemplo, si uno piensa en el vocabulario de la ópera, pues ese es un vocabulario lleno de italianismos. ¿Qué opinión le merece el hecho de que en ocasiones productos, objetos son bautizados de manera comercial y este nombre genérico, pensemos en el pan de caja o en aquella bebida oscura de cola, pasa? Ese es un efecto de las leyes del comercio en el lenguaje, ¿no? Es decir, porque digamos que el lenguaje tiene su propia mecánica y sus propias reglas para evolucionar y quienes lo van haciendo cambiar son los usuarios. O sea, las academias no dicen cómo debe ser el lenguaje, las academias estudian cómo es, pero quienes imponen los cambios son los hablantes. En este contexto, doctor, ¿qué futuro tienen las lenguas indígenas, que para una amplia población mexicana pues son su lengua materna? Las lenguas originales o indígenas, algunas son lenguas con una población muy grande, como el náhuatl, como el maya, como el mixteco, son lenguas con muchos hablantes, y yo diría que lo que se puede esperar de ellas es que sigan siendo lenguas que una gran parte de la población tiene y que como viven en contacto con el español que hablamos en México, pues hay préstamos que se hacen unas a otras continuamente. Por razones históricas, algunas lenguas han ido perdiendo el número de hablantes que tienen.
Otro aspecto importante es el que usted nos recuerda en uno de los 8 libros que presenta en esta colección Manuales, que nos habla de la importancia activa del lenguaje. Sin comprensión no hay lectura. Háblenos de la importancia de leer y de cómo se ha modificado el ciclo de lectoescritura. Incluso antes de la escritura, de la lectura, está claro que si hablamos 2 lenguas distintas y ninguno de los 2 conoce la del otro, pues no vamos a poder entendernos. No hay comprensión posible. A veces esto se disfraza un poco porque dentro de la lengua que tenemos puede haber ciertos espacios que no pertenecen a todos los hablantes. Si 2 especialistas o un grupo de especialistas entran a los terrenos muy propios de su especialidad, va a ser muy difícil entenderles para quien no sea parte de ese. Y eso sucede en el mundo de la publicidad, sucede en el mundo de la televisión, sucede en el mundo de las ciencias sociales. Y esto sucede no nada más en una cuestión así de laboral. Hay oraciones que quizás repetimos todos los días porque pertenecemos a alguna confesión religiosa y que no sabemos exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Hay fórmulas de cortesía que se repiten porque vienen de hace muchos años, pero que no las decimos con una comprensión cabal de lo que estamos diciendo, ¿no? Doctor, ¿cómo generar valor social en torno al idioma, al lenguaje? ¿Cómo revalorarlo en la educación básica? El lenguaje nos interesa más de lo que parece, ¿eh? Prueba de eso es la enorme cantidad de consultas que recibe la academia, se puede decir todos los días, cada semana. Tenemos muchas curiosidades y sí tenemos la necesidad de que alguien nos explique si lo que estamos diciendo está bien dicho o no está bien dicho, cómo podríamos decirlo mejor. Esa es antes de que los seres humanos hubieran desarrollado un lenguaje, en realidad no eran seres humanos, eran especies animales que no podían tener el nivel de comprensión que tienen ya los seres humanos, ¿no? Doctor Felipe Garrido, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí tiene usted colección manuales de la Academia Mexicana de la Lengua. Acérquese usted a este organismo. Y otra cosa muy importante, la mayoría de estos manuales responden a las preguntas que el público hace. O sea, no es que se nos haya ocurrido decir, vamos a hablar de los indigenismos de México o de dónde vendrá eso de pasarse de la raya o guateque o por qué le decimos Catrina a la calaca en los días de muertos. Pues muchísimas gracias, doctor Garrido. Ahí tiene usted la oportunidad de disfrutar, de entrar a la vía regia del conocimiento a través de la lengua en este Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas gracias, Rafael. Laura, continuamos. Gracias, Vic, doctor. Es un honor tenerlo aquí en el estudio. Muchas gracias. No queremos pasarnos de la raya, entonces no nos queremos pasar de la raya. Oiga, no nomás, es que acaba de aceptar justamente la academia la palabra nadaqueveriento, adjetivo de uso coloquial y popular que significa inoportuno, irrelevante, inadecuado, sin relación. Bueno, estas palabras que de pronto los influencers utilizan y que se incorporan al vocabulario y que pues ya no hay manera de escapar si las escuchan por todos lados. Hay que revisar los manuales de la academia. Hay que ver, ¿no? Ya está la recomendación hecha. Y a propósito de cosas y de cuestiones olvidadas, entre las arenas del tiempo se levanta el telón. Efectivamente, y esto para poner bajo los reflectores a estas mujeres que cambiaron el curso de la historia. Ayer vi la imagen de uno de ellos. La Sala Javier Villaurrutia presenta la nueva temporada de la puesta en escena La Garganta del Cielo. Porque el morado era su color favorito. Una obra fantástica acerca de mujeres relegadas de la historia de las ciencias, ¿no? Que intenta tocar también temas que nos parecen urgentes sobre esta generación, como la depresión y como las causas y consecuencias del suicidio, ¿no?
Para la elaboración del guión, se llevó a cabo una investigación y una serie de entrevistas a mujeres científicas, sociólogas y psicólogas para poder entender los temas que aborda la obra y que además es interpretada únicamente por una actriz. ¿Para qué sirven las palabras? Y un poco el juego al que invitamos al público es ver eso, el despliegue de técnica, pericia y astucia de la actriz Belén Aguilar para estar transitando de un personaje a otro y cambiando un poco de lenguaje que va de lo más coloquial a un lenguaje estrictamente científico. Y también un poco tiene esta intención, tiene la intención de no ser una obra difícil, sino de poder compartir conceptos complejos que nosotros mismos no entendíamos. Parece una garganta oscura en medio del cielo. En 2019, la científica Kathy Bowman elaboró un algoritmo para crear una imagen real de un agujero negro que parecía una garganta flotando a la mitad del cielo, y partieron de esa metáfora para nombrar la obra. Nos pareció importante adentrarnos en eso porque el factor de la ciencia, del rigor que implica, pero también de cómo socialmente, políticamente y en cuestión de género son disciplinas que cada vez se han relegado más a una élite. Y lo que entendimos es que las mujeres que se dedican a las ciencias tienen que entender o que encontrar una enorme pasión que les permita perseverar. La Garganta del Cielo ofrecerá funciones de jueves a domingo en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. Lenguas originarias. La programación especial inicia esta noche a las 11:30 por esta señal del 22.1 con el estreno de La Morada del Alma, una coproducción de Telepacífico Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, dirigida por Rodrigo José Cuervo Jiménez. No se la pierdan, está la invitación, reitero, hoy 11:30 de la noche aquí en la señal del 22.1. Vamos a la pausa. Maciosare, la nueva barra de opinión de los medios públicos, con 5 formatos en los que especialistas hablarán desde diversas temáticas. Los lunes, política y periodismo. Martes, la coyuntura a detalle. Miércoles, medios y discursos. Jueves, las preguntas están listas. Y viernes, entre los ecos del pasado y las decisiones del presente. Maciosare, lunes a viernes, 21 horas. Una coproducción de Canal 11 y Canal 22. La vida y obra de la abogada mexicana Digna Ochoa y Plácido. Era una mujer valiente porque a pesar de todo lo que le hicieron seguía luchando. Testimonios que resaltan la trayectoria heroica de Digna Ochoa en la defensa de los derechos humanos. Hacer un trabajo con dignidad, hacer una defensa realmente efectiva. Digna, hasta el último aliento. Cinema 22 Mexicano, jueves, 23 horas. La leyenda de La Divina desafía de nuevo el tiempo. La voz de la Calas regresa a las salas de cine. En los anales de la historia, su voz quedó inscrita como una de las más bellas y dotadas del medio operístico. María Callas, hija de inmigrantes griegos, nació el 2 de diciembre de 1923 en la ciudad de Nueva York y desde temprana edad formó su voz en la tierra de sus ancestros. Durante 33 años de carrera continua destacó en roles del bel canto y la ópera dramática desde clásicos como Norma, Tosca y La Traviata. Aunque como artista gozó de éxitos, su vida personal estuvo llena de turbulencias, pues primeramente perdió la voz a consecuencia de una dermatomiositis en el transcurso de su trágica historia de amor con el magnate también de origen griego, Aristóteles Onassis. María Callas muere a la temprana edad de 53 años por una insuficiencia cardíaca. La corta vida pero prolífica carrera de la soprano absoluta sigue teniendo ecos en nuestro tiempo.
A casi 48 años de su muerte, el multigalardonado cineasta Pablo Larraín presenta María. En este trabajo magistralmente protagonizado por la ganadora del Oscar Angelina Jolie, tendremos de cerca a una artista devastada por el olvido, el amor y el egocentrismo. Teniendo 53 años y negándose a cualquier tipo de diagnóstico médico sobre su condición física y mental, la prima donna de la ópera quiere redescubrir la voz que la encumbró y que en repetidas ocasiones se ha forzado a escuchar en discos de vinilo. A lo largo de la película, en su intento por cantar, veremos algunas de las óperas con las que conmocionó al mundo. No con cintas originales de la Callas, sino dramatizaciones de Angelina Jolie. Seguiremos sus pasos incluso en una serie de alucinaciones que dejan ver una excesiva vanidad y una pulsante ambición por el reconocimiento. El guión nunca pierde ritmo en sus más de 2 horas de duración, y este se cuenta no en un orden cronológico. Veremos recuerdos gloriosos en un elegante blanco y negro o ilusiones con colores saturados que emulan cintas viejas de video. Se dice que Angelina Jolie aprendió a cantar para su interpretación en esta película. De ser cierto o no, se nota que el canto no se dio en el momento del rodaje, sino, como en las películas musicales, se grabó la música y posteriormente, frente a cámara, se siguió con mímica. María de Pablo Larraín llegará a salas de cine mexicanas el próximo jueves 20 de febrero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Personajazo, María Callas, no exenta de la polémica. Arturo Toscanini tenía su opinión, uno de los más grandes, no solo directores de orquesta, sino críticos musicales de la época, y llegó a consolidarse a María Callas como una leyenda, sobre todo con eso que escuchábamos de fondo, el Casta Diva de la ópera Norma de Vincenzo Bellini. Vale mucho la pena ver esta biografía que nos regala Pablo Larraín de la gran diva. Y cambiando de tema, una investigación del Colegio de México señala que en nuestro país, escuchen ustedes, circulan más de 13 millones de armas ilegales y estas son responsables por el 70% de muertes violentas en territorio nacional. La violencia que sufre actualmente nuestro país es consecuencia del tráfico de armas de fuego. Este análisis se desprende del Seminario de Violencia y Paz, impulsado por el Colegio de México y la Fundación Colmex. Por ejemplo, en el momento que se termina el veto a la venta de armas, de rifles de asalto en 2004, se disparan los homicidios en los municipios fronterizos del norte del país. Hay un efecto causal directo entre la disponibilidad que tienen las organizaciones criminales de rifles de asalto, de armas de alto poder y el aumento en la letalidad. Esa es la violencia que crece. Tenemos en los últimos, desde que empezaron las guerras del narco, 2006, casi llegamos a los 400,000 homicidios con armas de fuego. Y de ellos, los que nos preocupan en el caso del seminario en este momento son los adolescentes, mexicanos y migrantes. Registrados hay 25,000 homicidios de adolescentes por armas de fuego, más 12,000 desaparecidos, posiblemente muchos de ellos hayan sido asesinados. Esta reflexión ubica en los mensajes de redes sociales un factor de riesgo que debe pararse. Para empezar, que controlen a las tecnológicas. TikTok difunde todo el tiempo invitaciones a jóvenes para que se incorporen como sicarios. Otro factor que puede evitar que crezca la violencia en nuestro país es la demanda que interpuso México a los fabricantes de armas en Estados Unidos y cuya primera audiencia pública se realizará el 4 de marzo. Y va a darse un debate por demás interesante porque los Estados Unidos no quieren oír hablar de controles sobre sus armas y muchos mexicanos les decimos: hagan lo que quieran con sus armas, pero controlen a los contrabandistas de armas porque eso es ilegal. Ese es uno de los aspectos en los que se podría poner el dedo, apoyar en este momento esa demanda que está interponiendo el gobierno de México. Migrantes. En la presentación de este informe se contó con la participación de la activista y actriz Marina de Tavira, con la lectura del texto Antígona González de Sara Uribe. Este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos. Para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre
son nuestros cuerpos perdidos. Yo sí estoy convencida que el arte tiene que estar en función de la toma de conciencia. Esta investigación se puede consultar de manera gratuita a través de la página violenciaypaz.colmex.mx. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre letras, el sol naciente se asoma en el lugar de los coyotes. El corazón de la alcaldía Coyoacán está lista para celebrar la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro, con una amplia oferta literaria, artística y cultural para todo el público. Nos sentimos muy orgullosos y privilegiados porque Coyoacán es un epicentro cultural de más de 500 años, el primer ayuntamiento de tierra adentro. Hay más de 200 personajes emblemáticos a través de la historia. Entonces, gracias a eso y la conexión que tuvimos con Filco, porque Filco es un trampolín, una herramienta para que se den a conocer también nuevos talentos. Y gracias a la sociedad y a la comunidad se ha podido llegar a esto. En esta ocasión, Japón será el invitado y el público podrá disfrutar de conversatorios para conocer más de geishas, samuráis, danzas y la cultura del país asiático. Justamente su gran riqueza mineraria, también sus costumbres y más por la etapa de los jóvenes, el tema de manga, de todo este tema literario, nos va a sorprender porque también van a traer obras de teatro, cine, talleres gratuitos como Grullas por la Paz o Haiku. Va a impactar y entonces vamos a transformar Coyoacán en Japón. La feria reunirá durante 10 días a distintas personalidades de la escritura, más de 125 casas editoriales nacionales e internacionales, y se contará también con la participación del estado de Coahuila y el pueblo originario de Santa Úrsula. Como cada año, nuestra prioridad es la mujer. Seguiremos hablando de la mujer, de la equidad de género, contra la violencia vicaria, defendiendo sus derechos y poniéndola en primer lugar. Y vamos a tener el 8 de marzo que en el escenario principal, todo el día, va a haber mujeres. La Feria Internacional del Libro de Coyoacán se llevará a cabo del 7 al 16 de marzo en el histórico Jardín Hidalgo, de 11 a 21 horas. La entrada es gratuita. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y hoy se cumplen 45 años de la partida de Bon Scott, quien en 1974 tomó la estafeta para ser el vocalista de la banda AC/DC. Sí, en efecto fue el segundo, pero en realidad se considera el vocalista original porque con su voz se grabó la primera discografía de esta agrupación, y Bon se encuentra en el 5º lugar en la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, según Hit Parader, que es una revista especializada en este género. Y bueno, AC/DC sigue siendo leyenda, está en el salón de la fama del rock and roll. Y con esa voz, híjole, y fueron es que es muy inconfundible. O sea, fueron 6 años que estuvo participando en la banda, pero aún así en el salón de la fama, él forma parte de esta banda, está en el listado como parte de la haciendo leyenda historia de AC/DC. Bueno, disfrútenlo, muy buenas noches, hasta mañana.